La televisión para nosotros es una máquina que influye de manera negativa en la sociedad. Es capaz de moldear las mentes de la audiencia con publicidad política, además de que produce que no haya comunicación en los hogares, aumenta el consumismo y la violencia. Esta se presenta en gran parte de las transmisiones. La televisión de hoy genera contenidos banales que perduran muy poco en el tiempo, y lo único que hacen es crear gente sin intelecto y poco pensamiento crítico de lo que ve y de lo que ocurre en su entorno. Entonces, ¿la televisión nos está masificando? Pero, ¿qué es lo que pasa actualmente con este medio de comunicación? Muchas veces puede ser de gran ayuda cuando se trata de transmitir programas que nos enriquezcan culturalmente, pero en el momento en el que se transmiten telenovelas absurdas y fútbol que entorpece a la audiencia, comenzamos a estar en un mundo donde todo es relativo. Así también el nombre entorpecido no tiene su naturaleza humana, pues va perdiendo su esencia. De esta manera empezamos a perder nuestra autonomía a través de la televisión, pues nos volvemos personas sin un pensamiento crítico y sin valores, y así nos vamos masificando. Si hacemos una comparación con lo anteriormente dicho y lo que dice el filósofo Theodor Adorno acerca de Auschwitz, es algo que podemos asociar, ya que como sabemos Auschwitz fue un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, fue el mayor centro de exterminio de la historia nazi. Las personas que llevaban a cabo el trabajo de exterminio en general en su mayoría, eran campesinos. Nosotros asociamos esto a que posiblemente se deba a que no tuvieron una educación, carecían de sensibilidad, de inteligencia, de razonamiento, eran alemanes de clase media, los cuales no tuvieron identidad. Es por eso que nos preocupa la situación de la sociedad, ya que podría llegar a estos casos, siendo que la tele nos está convirtiendo en personas poco autónomas, nos quita la inteligencia y nos venda los ojos hacia la verdad que está sucediendo en nuestro país. En Auschwitz los trataban como masas, no tenían libertad ni autonomía, no respetaban la vida, los que llevaban a cabo los campos de concentración solo hacían caso a lo que sus líderes les decían, eran personas masificadas, al igual que no tenían opinión propia, estaban obligados a obedecer y esto los llevaba a la cosificación. En conclusión, podemos decir que la televisión es una máquina que influye de manera negativa en nuestra vida y nuestros valores, porque así como Adorno decía que estábamos en un mundo en donde todo es relativo, donde no hay valores universales ni fines, solo existen los medios, que en este caso son un problema de la cultura contemporánea que nos conlleva a una masificación que busca la uniformidad. Hoy en día muchos padres están tan ocupados que orillan y obligan a los niños a ver la televisión con tal de quitárselos de encima. Y no hay nada tan grave como la educación a partir de la obligación. Y no solo eso, ese problema, sino que también el gobierno usa ese medio para imposibilitar la identificación con el otro, es decir, la empatía, que como decía Freud, se reprime la sensibilidad. Lo único que necesitamos es la autonomía, ser seres individuales y no la mayoría, porque estaremos caminando a una masificación que lo único que hará es callar nuestra conciencia. José María Velasco Gómez nació el 6 de julio de 1840 en el Estado de México. Fue uno de los grandes pintores que supo plasmar la belleza en sus lienzos. Sus cuadros, en su mayoría paisajes, destacan porque él buscaba exaltar la naturaleza. Entre sus obras más conocidas están Valle de México, Templo de San Bernardo, Luces sobre el lago y el Puente de Metlac, entre otros. En los lienzos de Velasco no hay rastro de su fe católica ni de sus posiciones políticas. En sus obras nunca plasmó su realidad social en la que le tocó vivir. Lo que nos gustó de este gran pintor es que sus paisajes plasman instantes de tranquilidad de la Ciudad de México del siglo XIX. Francisco Goitia nació el 4 de octubre de 1882. Estuvo presente en el contexto histórico de la Revolución Mexicana. Después de esto, en la Academia de San Carlos conformó el gran movimiento del arte contemporáneo mexicano. Sus obras se distinguen de las de otros pintores porque principalmente no tienen tintes folclóricos ni políticos, además de que recorrió temas como el hambre, la miseria, el aislamiento, la desolación y el dolor humano. La mayor parte de sus lienzos fueron producto de la contemplación y análisis profundo de su vida.
Sus principales obras son El Ahorcado, El Tata Jesucristo, Arboledas, Manantial con árboles, El Patio de la Universidad de Barcelona, entre otros. En 1875, Velasco pintó una de sus grandes obras, El Valle de México, vista desde el Cerro de Santa Isabel, en donde con su grandiosa capacidad visual captó el Cerro Gordo, el Tepeyac, la Villa de Guadalupe y las calzadas que unen a la Ciudad de México, y al fondo la Sierra del Ajusco y el lago de Texcoco. Con su gran talento captó la transparencia de la atmósfera que permite ver con detalle los elementos de la lejanía, como los volcanes. En sus obras, las figuras humanas siempre eran secundarias. Lo importante para él era la belleza del paisaje nacional visto a través de los ojos de un mexicano. A partir de entonces, sus obras sobre el Valle de México se hicieron cada vez más y más, captando de manera asombrosa la naturaleza, las grandes extensiones, la luminosidad y la transparencia del valle, muchas veces plasmadas en lienzos de grandes proporciones. En 1927, Goitia pintó una de sus más famosas obras, El Tata Jesucristo, que está pintada con óleo. En ella se describen a dos mujeres dispuestas frente a nuestros espectadores, una con el rostro cubierto con sus manos y la otra llorando. La pintura proyecta una tensión de calma. Parece ser que Goitia capta de las mujeres las desproporciones y ciertas líneas de expresión grotescas propias de algunos indígenas. El Tata Jesucristo es una obra que demuestra el drama del mundo indígena. Están presentes todos los dolores y así también la compasión de Goitia, pues él es un artista atormentado que golpea las emociones. Podemos vivenciar la realidad de Goitia de manera diferente a través de la sensibilidad, que bien nos dice que hay una belleza subjetiva en estas obras, todo partiendo de la experiencia estética. Con todo esto podemos concluir que a partir de la sensibilidad se puede vivenciar la realidad de manera diferente. La belleza es intangible, pues se ve de acuerdo a las capacidades de cada persona. La noción de la belleza va a ser diferente en las diversas culturas. Algo es bello cuando se imita, reproduce o repite lo que hay en la naturaleza. Se define la belleza a través de la experiencia estética, y con ella misma se experimentan en el arte y se desarrollan las sensibilidades. El arte solo existe para el hombre. Para aquella experiencia estética debe haber un artista, obra de arte y el espectador. Para que la belleza sea subjetiva se necesita el desarrollo de la sensibilidad y la teoría, o sea, de los conocimientos.